Welcome to Life Crisis Today. A Spanish translation will immediately follow the program. Bienvenidos a Life Crisis hoy. Una traducción en español saldrá al final del programa. Conmigo, su presentadora, Lisa Garcia. Welcome to Life Crisis Today. On this show, we commonly discuss issues that are known as women's issues: domestic violence, sexual assault, and rape. Today, we want to look at those from a little different perspective and look at them as a men's issue. My name is Janelle Hale, and with me in the studio is Rick Bloodsworth. Rick, thank you for being here. Thanks for having me. Before we get started, I'd like to acknowledge Jackson Katz and his work on men and preventing domestic violence. A lot of the points that we're going to make together are based on his talk, Domestic Violence, Violence Against Women, a Men's Issue. And so I want to acknowledge the leadership that he's taken and the wealth of information that he's published and released on this topic. Rick is a volunteer for the Life Crisis Center, and Rick, we're so grateful to have you here today and for the work that you're doing. Would you tell us a little bit more about yourself? Sure, thank you very much. Well, I grew up here in Salisbury, born and raised in Salisbury, and went to high school here, and after high school went to college, and after college I went in the Army. And after the Army, I embarked upon a career in intelligence, first with the Army and then with the Central Intelligence Agency. After that, living overseas for a while and moving to Texas after I retired, I moved back to Salisbury, remarried, and my wife got involved in Life Crisis as an advocate, and I was drawn to Life Crisis because of her work, and I recently became an advocate myself. Well, Rick, we're very glad to have you as part of our advocate team at Life Crisis and for the work that you're doing and for helping us to raise awareness of how men can prevent domestic violence and sexual assault as well. Commonly, we refer to women as victims and to men as perpetrators. And today in our conversation, we're going to use those terms because that's what we see most often, Right. is women as victims and men as the perpetrators. Usually when we think about domestic violence, we think about a woman that's been bruised and battered, and we wondered, why does she put up with this abuse? Why doesn't she leave? And we focus on almost on what it is about her that's causing this abuse. We don't talk so much about men as perpetrators. Why do you think that is? Well, traditionally, my understanding of it is that domestic violence has been largely framed socially framed anyway, as a women's issue, and until relatively recently, comparatively little attention has been paid to men as perpetrators. And it's interesting that 95% of domestic violence is perpetrated by men. I think also there's in general a lack of accountability on the part of men until recently, when people like Jackson Katz raised our social awareness of men's responsibility to be accountable for their actions. Little attention has been paid to it. And as you pointed out, the tendency has always been to blame the victim. So when we hear questions and comments about victims such as, what did she say or what did she do to provoke the domestic violence, or what was she wearing, or if it was such an abusive relationship, why did she stay so long? It really slams men because men are left out of the conversation altogether, and it's just implied, and still the victim is the woman, and the focus needs to be redirected towards men. Dr. Katz gives an example of how our conversation and our questions feeds into the focus on the victim and even blaming the victim at the exclusion of the perpetrator. He takes just a simple sentence and changes a word at a time to show this progression of how our emphasis changes the conversation. He starts with the sentence, John beat Mary. Mary was beaten by John. Mary was beaten. Mary was battered. Mary is a battered woman. Rick, what is so significant about this progression from John beat Mary to Mary is a battered woman? Well, the first sentence focuses on John and his act of violence. The next sentence focuses on Mary. Then we begin to see Mary as a victim, and finally we wind up with the identity of Mary being
lost altogether. John has long since left the conversation, but we see Mary's condition as a victim, not Mary herself. And so by the end of all of those sentences, neither Mary nor John are in the equation. And I think the message here is that we need to stop blaming women for being victims. And as I said earlier, since 95% of the violence, domestic violence that we see is perpetrated by men, we could probably say that male violence against women is just as good a term as domestic violence. Women have been speaking out against gender-based violence for many years, against sexual assault and domestic violence, and many men have come alongside them to champion that cause as well. And what we're hoping to see is more and more men to take up that cause. But domestic violence doesn't only affect women. You mentioned that 95% of domestic violence is perpetrated by men, but men are also on the receiving end of violence. Could you talk to us a little bit about how men are affected by domestic violence? Sure. Because most domestic violence is perpetrated by men, it's not just perpetrated by men against women. It's also violence directed at men, other men, and boys. And so we as men definitely have a stake in violence and preventing it. Young boys witness the abuse of their mothers in an abusive situation growing up, and they learn to be violent themselves. In fact, as Jackson Katz points out, over 80% of abusers themselves grew up in abusive households. Very high correlation. And I think the most obvious reason we need to be concerned as men is that the violence that we direct is directed against people we love, ironically. Very painful irony. Our mothers, our sisters, our daughters, our girlfriends, and yes, our wives. So we need to be concerned about that. Those are pretty powerful reasons for us to be engaged in this issue. They are, and we know that this is a very important issue for many of the reasons that you just listed. So what can men do if they want to get involved? What can they do to make a difference? Well, I think the first thing that we need to do is to realize that this is something that all of us have a stake in. And it involves something that Katz and other people who deal with domestic violence on the part of men have called the bystander approach. And bystanders are people who are not either victims or perpetrators, but are people like family, relatives, co-workers, friends, people who, other men, who have an interest in this because of their gender. And when I say have an interest, we need to recognize that this is a problem. It's not about guilting men. It's not about finger pointing. It's about creating stakeholders and trying to make useful social change. If we're hanging out with a group of guys and we're at a bar or at a ball game or someplace, and someone makes a derogatory comment about women, a degrading comment, rather than just laughing it off or remaining silent, we need to speak up. It takes a little more moral courage to do that sometimes, but we are stakeholders and we need to do that. Ultimately, I think our objective has to be creating a peer culture where gender violence, and particularly men's violence directed against women, is no longer acceptable. Unfortunately, our frame of reference is usually defined by the latest scandal, whether it's Bill Cosby, Ray Rice, Adrian Peterson, abusive priests, abusive Boy Scout leaders, what have you. It's framed by a scandal. And the dwell time is limited by the notoriety that scandal receives. We need to really make this something that's a topic of conversation that we can do something about. I think it has to begin on an individual level. You know, I think it was Edmund Burke who said that the only necessity for evil to triumph is for good men to do nothing. So that's why I believe it's important for all of us to recognize that this is a problem and to stand up and be counted.
And I think engaging other men in this conversation is really, really important. And I brought along a book by Jackson Katz called The Macho Paradox. And because this is an important issue in engaging other men, I would like to read a paragraph in this book which speaks to this. Dr. Katz says, "When men talk with other men about their experiences as fathers, brothers, sons, and lovers of women who have been mistreated by men, they see that their doubts and insecurities, as well as their sadness, are shared by many of their fellow men. They see that some of the struggles they face in relationships with women are issues that many other men face, and they can learn from each other." If we're going to dramatically reduce men's violence against women, we have to understand that individual acts of men's violence are never isolated incidents, but rather part of a larger social and political context that is in our power to change. I really think that sums it up. We need to engage one another in this conversation about what can be done to make lives better and safer for women. Mm-hmm. I think also there are lots of opportunities for men to learn about this issue in contacting Life Crisis when there are problems. If other women, if women have an issue and you're aware of it, then simply offering to help and listening are very important things that you can do to contribute. I think in our hearts we all know what a good Samaritan is, and I think we need to do more of that. And finally, there are lots of resources accessible on the internet, and lots of books in print now that raise our level of awareness about this issue. And I would encourage other people to engage. And finally, there are websites like nomore.org, which offer lots of important insights into male sexual violence. I would encourage people to take a look at that. Well, thank you, Rick. This is good advice, and I appreciate your leadership on this issue. And thank you for being here today. Thank you very much. I want to leave our viewers with a quote from Dr. Martin Luther King. "In the end, what will hurt the most is not the words of our enemies, but the silence of friends." If you would like to get involved, please contact Life Crisis at 410-749-0771. Last year, Life Crisis served 753 victims of domestic violence and 337 victims of sexual assault. These are people in our community, and they're people that need your help. If you would like to donate to Life Crisis, please contact us on our website, lifecrisiscenter.org, or the number 410-749-0771. Thank you for your support and for watching Life Crisis today on PAC 14. The Spanish translation will begin now. Bienvenidos a Life Crisis Hoy. Una traducción en español saldrá al final del programa. Conmigo, su presentadora, Lisa García. Bienvenidos a Life Crisis Hoy. En este programa hablamos acerca de problemas que se le dice de mujeres, violencia doméstica, asalto sexual y la violación. Hoy los vamos a ver en una perspectiva diferente y lo vamos a ver como un problema de hombres. Mi nombre es Verónica Martínez Vargas y conmigo en el estudio está Lisa García. Lisa, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Con nosotros hoy estuvieron Janelle Hell y Rick Blosworth. Nosotros vamos a traducir lo que ellos platicaron. Antes de empezar, me gustaría reconocer el trabajo de Jackson Katz, que ha hecho para los hombres para prevenir la violencia doméstica. Muchos de los puntos que vamos a estar hablando son basados en su trabajo de violencia doméstica en contra de las mujeres, un problema de los hombres. Quiero reconocer todo el trabajo que él ha hecho y todo lo que él ha publicado acerca de este tema. Rick es un voluntario en el centro de Life Crisis y es un placer tenerlo aquí con nosotros. La primera pregunta que Janelle le hizo a Rick fue que le hablara de él mismo. Rick nació y creció en Salisbury. Él fue a la escuela aquí, se graduó de la universidad, se fue al militar. Después del militar salió de ahí y se fue a ser parte de la inteligencia secreta. Él vivió del otro lado del mundo por muchos años. Cuando él se retiró, se movió a Texas. Después de eso, se regresó a Salisbury, se volvió a casar. Él está casado con una de las personas que también son advocates en el Centro de Life Crisis. Así fue como él se involucró con el Centro de Life Crisis.
Comúnmente nos referimos a las mujeres como víctimas y a los hombres como abusadores. Y hoy en nuestra conversación vamos a utilizar esos términos porque es lo que vemos más seguido, a las mujeres como víctimas y a los hombres como abusadores. Usualmente cuando pensamos en violencia doméstica pensamos en una mujer que ha sido golpeada y que tiene moretones y nos preguntamos ¿por qué está lidiando con este abuso? ¿Por qué no se va? Y nos enfocamos casi en lo que está pasando con ella que está causando este abuso, pero no hablan mucho acerca de los hombres como abusadores. ¿Por qué crees que es eso? Tradicionalmente, Breck entiende que la violencia doméstica ha estado socialmente vista nada más como un problema de las mujeres. Y hasta hace poco había sido una propuesta que los hombres como abusadores. Interesantemente, 95% de la violencia doméstica es cometida por hombres. Y también él cree que hay una falta en general de rendición de cuentas por parte de los hombres, o sea, hacerse responsables de lo que hacen. Hasta que recientemente las personas como Jack Johnson Katz ha hecho una concientización acerca de la responsabilidad que tienen que tomar los hombres de sus actos. Y también, como Janelle lo dijo, hay una tendencia siempre que ha sido echarle la culpa a la víctima. Entonces, cuando escuchamos preguntas o comentarios de las víctimas como qué es lo que ella hizo, qué es lo que traía puesto, qué es lo que ella dijo, qué es lo que ella hizo para provocar esa violencia, es lo que, como lo dije, qué es lo que ella estaba vistiendo o por qué es que ha estado aguantando tanto tiempo. Y eso es lo que parece que se está del lado de los hombres porque se les echa la culpa a las mujeres en la conversación. Y la conversación es acerca de la víctima, que son mujeres, y el centro de la atención es que tiene que ser redirigido hacia los hombres. Sí. Y el Dr. Cass también hizo un video acerca de cómo nuestras conversaciones y nuestras preguntas le echan la culpa a las víctimas y se excluye el abusador. Y tomó solo un enunciado y cambia una palabra a la vez para enseñar cómo nuestro énfasis cambia la conversación y empieza con el enunciado. Juan golpeó a Mari. Mari fue golpeada por Juan. Mari fue golpeada. Mari fue maltratada. Mari es una mujer maltratada. Lisa, ¿cuál es el cambio en la progresión de Juan golpeó a Mari es una mujer maltratada? Bueno, en el primer enunciado que dice Juan golpeó a Mari, a Juan lo están haciendo parte del enunciado y es parte de la violencia. El siguiente se enfoca en Mari. Después empezamos a ver que Mari es una víctima y finalmente Mari está completamente perdida. Juan se fue desde hace mucho tiempo de esos enunciados o de la conversación y nada más se queda Mari como la víctima. Y al final del enunciado, ni Mari ni Juan están en la ecuación. Rick cree que el mensaje aquí es que se tiene que parar de echarle la culpa a las mujeres, a las víctimas. Como lo dije, como Rick lo había dicho antes, el 95% de la violencia doméstica es hecha por los hombres. Y podríamos decir que la violencia de los hombres hacia las mujeres es un término de violencia doméstica. Y las mujeres han estado hablando por muchos años acerca de la violencia en contra del sexo opuesto y han estado refiriéndose a la violencia doméstica y al abuso sexual. Y hay hombres que han estado de su lado para pedir ese cambio también. Y lo que esperamos ver más y más es los hombres que tomen parte de esta causa. Violencia doméstica no solo afecta a las mujeres. Tú mencionaste que el 95% de violencia doméstica es causada por hombres. Pero también hombres reciben violencia. ¿Nos puedes hablar un poco cómo los hombres son afectados por violencia doméstica? Claro, porque la violencia doméstica es hecha por los hombres, no nada más es de hombres hacia mujeres, pero también puede ser de hombres hacia otros hombres. Ellos como hombres pueden hacer algo para prevenirlo. Los muchachos jóvenes que son testigos del abuso hacia su madre y esa situación, ellos mismos crecen en ese lugar violento y se hacen violentos. En realidad, como Jackson Katz lo menciona, el 80% de los abusadores que crecen en hogares abusivos, hay una correlación muy grande de que si ellos crecen en un lugar abusivos,
ellos van a ser abusadores después. Y él cree que la razón más grande por la cual se tiene que hacer consciente en la violencia es que nosotros nos dirigimos hacia las personas que amamos irónicamente y es muy doloroso. Nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras novias y hasta nuestras esposas, entonces sí deberían estar preocupados de eso, porque cualquier persona puede ser parte de eso. Y esas son las razones muy poderosas para estar involucrados con este problema. Los hay, y las razones que tú mencionaste son muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que los hombres pueden hacer si sí quieren involucrarse o quieren hacer una diferencia? Yo creo que la primera cosa que se tiene que hacer es darnos cuenta de que esto es un problema y es algo de lo que tenemos que ser parte. Como lo dijo Katz, perdón. Hay otras personas que han estado trabajando en esto y ellos han hecho lo que se llama un doble estándar. Entonces lo que el doble estándar es de que las personas que están en esto no son ni abusadores ni son víctimas, pero es que están en un doble estándar acerca de esa violencia doméstica. Las personas que están en el doble estándar son personas que son personas normales, con familias, amigos, compañeros de trabajo, son otros hombres. Y son personas que tienen interés por su género. Y cuando yo digo que tienen interés, es que tienen el interés de reconocer que hay un problema y que no se está ahí como para culpar o echar la culpa o para señalar a alguien o él es así o él es así. Es para hacer un cambio. Entonces, si es que, por ejemplo, si unos hombres están juntos con sus amigos en una barra o en un juego ya bien sea de pelota o cualquier tipo de juego, y alguien hace un comentario derogatorio acerca de las mujeres, entonces en vez de reírse nada más quedarse callado, lo que ese doble estándar sería es hablar acerca de decir no estoy de acuerdo o decir por qué no se está de acuerdo. Entonces, sí, a veces toma ese valor moral, pero es que lo tenemos que hacer. Y hay una forma objetiva que tiene que ser creando una cultura de amigos. Entonces, a lo mejor un hombre poder hablar con sus amigos acerca de esto, acerca de la violencia de género y especialmente de la violencia de los hombres hacia las mujeres y que ya no es aceptable. Entonces esos amigos se pondrían de acuerdo para ellos hablar con otros amigos y así se vaya corriendo. Desafortunadamente nuestra forma de que nos referimos a las cosas, por ejemplo, todo es lo que está pasando en los medios de comunicación, ya bien sea Bill Cosby, ya bien sea Ray Rice, ya bien sea Adrian Peterson, los sacerdotes abusivos o los líderes de niños exploradores. Todo es basado en lo del escándalo, lo que está pasando ahorita, lo que está es escándalo. Y la atención que se recibe es limitado a la atención que agarren por ese escándalo. Entonces necesitamos hacer nuestro tema de conversación para que se pueda hacer algo de esto. No nada más cuando está ese escándalo, pero sino siempre. Ray cree que se tiene que empezar en un nivel pequeño, no empezar de grande, pero poco a poquito. Y él cree que Edward Blunt dijo que la única necesidad para lo malo tratar es, o para que, él dijo que este señor dijo que la única necesidad para que lo malo trate es que alguien que es bueno lo deje de hacer nada. Es por eso que él cree que es importante que todos tienen que reconocer que esto es un problema. Entonces, para que se haga algo acerca de eso. Y se tiene que levantar y se tiene que hacer algo al respecto. También Rick dijo que él creía que era importante traer a otros hombres a esta conversación. Entonces él trajo un libro que escribió Jackson Katz que se llama El paradigma del macho y por qué es que este es un problema tan importante y se tiene que comprender. Y a los hombres, entonces voy a leer el párrafo que él leyó acerca de esto. Entonces el Dr. Katz dijo, cuando los hombres hablan
con otros hombres acerca de la experiencia como los padres, hermanos, hijos y amantes de las mujeres que han sido maltratadas por hombres ven la duda, tristezas, inseguridades y también la vergüenza que muchas de ellas están pasando por los hombres. Ellos ven algunos de los problemas que enfrentan con las mujeres o problemas que muchos hombres tienen que enfrentar y pueden aprender uno del otro. Si vamos a reducir dramáticamente la violencia de los hombres en contra de las mujeres, tenemos que entender que los actos de violencia individuales no son incidentes aislados, pero es parte política o social para poderla cambiar. Y él dijo que él creía que con esto que acababa de leer resumía todo lo que han estado hablando. Se tiene que involucrar más en esta conversación y hablar acerca de lo que tenemos que hacer para mantener a las mujeres a salvo. Una de las cosas que pueden hacer, hay diferentes oportunidades para envolverse en este problema o involucrarse en este problema. Una de las cosas que pueden hacer es que si alguien tiene un problema pueden llamar al centro de Life Crisis. Otra cosa es que si una mujer está teniendo un problema, pueden nada más ofrecerles esa comprensión o que las escuchen. Eso es de ayuda. Y con eso tú puedes contribuir. Otra cosa es que en nuestro corazón uno sabe qué es ser un buen samaritano. Entonces sabemos que lo que tenemos que hacer. Finalmente, hay muchos recursos accesibles en el Internet. También se han publicado libros para incrementar nuestra concientización acerca de este tema y este problema. Hay una de las páginas de internet que se llama No More, es nomore.org. Y esa página de internet ofrece mucha ayuda acerca de la violencia de género en los hombres. Rick les recomienda que visiten la página de internet. Gracias, Lisa. Gracias por haber estado aquí, por decirnos esto. Muchísimas gracias, Fernanda. Y me gustaría dejarlos con algo que dijo Martin Luther King. Dijo, al final lo que duele más no son las palabras de nuestros enemigos, pero el silencio de nuestros amigos. Si le gustaría involucrarse, por favor, conéctense a Life Crisis al 410-749-0771. El año pasado el centro de Life Crisis sirvió a 753 víctimas de violencia doméstica y a 337 víctimas de asalto sexual. Estos son personas en nuestra comunidad y son personas que necesitan tu ayuda. Si gustaría donar al centro de Life Crisis, por favor, contáctenos al 410-749-0771. En nuestra página de internet www.lifecrisiscenter.org o www.lifecrisiscenter.org. Gracias por su ayuda y por ver Life Crisis hoy por medio de PAC 14. Would you like to see your community organization or nonprofit group featured on PAC 14? To get started, contact us at 410-677-5014 or visit our website at www.pac14.org. PAC 14 is a great way to connect with your community.